Bueno, ahí está, ¿no? Gracias, Walter, le agradecemos mucho la deferencia que vino con neblina y todo, la doctora Adriana Bueno, que está acá con nosotros, referente de citas. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Mucha neblina, doctora? Y de Famaillá hacia acá generalmente pasa, ¿no? Tenemos, pero especialmente acá en los ingresos. Ah, muy bien. Ahora, ¿no? Se ha levantado un poquito. Doctora, quiero empezar con una pregunta que está relacionada con una serie de reclamos que ustedes vienen haciendo desde hace tiempo y con reuniones que han tenido últimamente con el gobierno. Hoy, ¿están mejor? ¿Qué obtuvieron? Porque en las fotos salen hermosos todos, ¿no? Sí, no, el sector de la salud en general en nuestro país y especialmente en Tucumán estamos en una crisis. Y desafortunadamente quienes tienen que solucionar esto o por lo menos ser el coordinador de una serie de reuniones y consensos para tomar decisiones nacionales y provinciales para detener no solamente la fuga, el éxodo tremendo que estamos teniendo de profesionales altamente capacitados, que al Estado le ha costado muchas veces 13, 14, 15 años formar a un profesional con determinadas especialidades y se están yendo muchos. Como le planteaba el fin de semana, que se están yendo, baja el nivel de atención de servicio. Claro, y eso desafortunadamente tiene una consecuencia cierta que es la puesta en riesgo de la población que tiene que ser asistida en el sistema público de salud, porque desafortunadamente el coronavirus, la pandemia y demás ha venido a profundizar lo mal que estábamos ya en el sector de la salud y lejos de tener un reconocimiento económico, salarial y que se cuide un poco por lo menos la salud física y mental, emocional del trabajador de la salud, nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, hay más exigencia, cada vez un látigo más fuerte, y bueno, y lo que están haciendo es lograr un personal de la salud sumamente frustrado, desmotivado, y que a veces, estando en su lugar de trabajo, tiene una suerte de indiferencia, de indolencia a lo que pasa a su alrededor, de la que nadie presta atención. Doctora, estuvieron los dos, Mansur y Jaldo, el gobernador. ¿Los ha llamado alguno de los dos a los médicos para plantear a citas, para plantear esto? No, nosotros, te digo, en los 14 años que tenemos de lucha, tenemos un invicto. ¿Nunca? Que se lo decía a la doctora Carolina Vargas Aynace en la última reunión. Ni Alperovich, porque nosotros comenzamos en el 2009, recuerdo patente cuando en las preliminares del 9 de julio, de una vigilia que hacíamos, teníamos nosotros un globo aerostático que decía, sí recuerdo. Señor gobernador, pedimos hablar con usted. Eso era todo lo que decía el globo aerostático, que fue bajado a balinazos, porque era un globo con helio, en esa madrugada nefasta del 9 de julio. Qué vergüenza, ¿no? Así es, del 2011. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? De señor gobernador, queremos hablar con usted. No necesita más respuesta. Desafortunadamente, ahí el actual presidente de la Corte tuvo también una influencia absolutamente negativa, por eso... ¿Quién era, perdón? El doctor Leiva. Ah, mire usted, Leiva. Así es, está filmado. El de que la pelota pique bajito, sí. Está filmado todo cuando nos... bueno, lamentablemente de la forma violenta se intentó desalojar a los autoconvocados de esa plaza que se transmitía por cadena nacional. Y es bueno recordar, mira, me hiciste acordar de eso, porque ni Alperovich, ni Mansur, ni Jaldo, que vos has visto que van cambiándose, a veces uno gobernador, a veces vicegobernador. Que son el trípode que viene hace años, Sí, exactamente. Entonces, nunca nos recibió ninguno de ellos. Sí reciben a los empresarios del sector privado.
vos has visto de que hay un rumor de paro del sistema de transporte que hace empresarios del sector Tiene privado, razón. y el gobierno estatal de la provincia sale corriendo a mediar. Y bueno, la mediación siempre es con plata. Doctora. Siempre es con plata, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no tenemos un color político partidario. Nosotros somos trabajadores de la salud. En nuestro espacio hay personas del peronismo, militantes del peronismo, otros que ideológicamente están de acuerdo con el peronismo, también hay radicales del Partido Obrero, de Política Obrera, en fin, hay diversos de la democracia cristiana, también tenemos. Entonces hay diversas, digamos, del frente de izquierda. Es bastante plural nuestro espacio, porque nosotros tenemos un pliego de reivindicaciones como trabajadores. Para todos. Y a ese pliego, esté quien esté, nosotros lo reivindicamos. Todavía recuerdo, en la época del presidente Macri, innumerables jornadas de paros nacionales y provinciales, a los nacionales que nos adherimos, porque por la derogación del impuesto a las ganancias, porque Macri en ese momento mintió que los trabajadores de la cuarta categoría no lo íbamos a pagar. No hay un gobierno que los trate bien, y ¿no? Después, y al trabajador se cierran los números de todos los gobiernos a costas, a expensas de los trabajadores, y te diría de los trabajadores formales, que cada vez somos menos, los que tenemos descuentos de obra social y aportes jubilatorios, y del trabajador informal, que también es el que sufre muchísimo todos estos vaivenes. ¿Y cómo sigue esto hoy, atendiendo a esa realidad? Mira, nosotros, según la doctora Carolina Vargas Aynace, cuando volvimos a hablar, que nos volvieron a convocar el gobierno, bueno, volvimos a hacer una presentación factible, con números que no son para nada, digamos, estrafalarios. Estrafalario es el presupuesto que tiene la provincia de Tucumán. Pero para tratar de solucionar un conflicto que cada vez tiene mayor, digamos, acatamiento. Y lamentablemente por ahora la respuesta del ministerio es la peor de todas, que es la de salir a extorsionar, a comprar, a sacar lo peor de una persona, que es venderse, porque por ahí a los jefes de servicio... ¿Están presionando, doctora? Y sí. ¿El gobierno? Sí, por supuesto. Por supuesto, se presiona a través de los jefes, a través de jefes de personal, de algunos directores, de otros directivos. No son siempre todos, porque no hay que generalizar, pero donde vos estás asumiendo una función de alguien que te puso con el dedo, que no te sometiste a ningún concurso, entonces no tenés libertad. Te debes y se rinden a ese dedo, al punto que, por ejemplo, pasa que en los hospitales de acá, de Capital, en un hospital le dicen a los cirujanos, mira, de los 5 días no vengas 5, vení 3. ¿Te imaginas eso para el resto? Vení 3, pero trabajá. Nosotros vamos a hacer la vista gorda, o les vamos a dar 100.000 pesos, que es una libre disponibilidad. O sea, es barato la compra de... Y yo digo a los que, con el sacrificio de muchos agentes sociosanitarios, choferes, administrativos y sectores que están mucho peor que el médico hoy desde el punto de vista económico, hay algunos que tienen un comportamiento ético y de conjunto bastante reñido con lo que debería ser, pero que seguramente va a tener eso, la condena dentro de su propio establecimiento o en el centro de salud, que en lugar de arreglar, mira, estamos en epidemia de dengue, en lugar de arreglar baños químicos, que la doctora Puchulu siempre lo vive denunciando, como el dengue da diarrea, vos tenés afuera de la guardia del centro de salud baños químicos, porque la gente, bueno, tiene diarrea, no tenía un baño a donde ir, pero no hay agua para lavarse las manos, violentando el principio supremo de la salud pública, que es el lavado de manos para evitar la transmisión de una enfermedad de una persona a otra, por ejemplo. Entonces, y eso es la respuesta. Entonces yo digo, si hay plata para tratar de quebrar la protesta, ¿por qué no hablamos seriamente de estas cosas? Esa es la peor respuesta.
sobornar, el soborno. Un Estado que corrompe, que saca lo peor. En un momento donde el sector de la salud tiene impotencia, desmotivación, ¿qué se le ocurre al ministerio? El soborno. Y no porque está preocupado por las personas que pueden tener retrasada su atención. Es por una cuestión electoral. Pero cuando pasen las elecciones, que sepan esos compañeros de trabajo que van a seguir caminando en los mismos pasillos hasta que nos jubilemos todos y ya nada será igual. Y agacharán la cabeza, porque una condena social que ya está viendo, digamos, también van a tener. Y entonces comenzará ese tipo de cosas, lo que hace es el enfrentamiento del propio equipo de salud. ¿O cuál es la otra maravillosa idea del ministerio? Poner, por ejemplo, como los instrumentistas y demás están totalmente adheridos, poner equipos paralelos. Paralelo. Que uno por respeto, pero mira si en una huelga de ómnibus a alguien le dicen de que ni los dueños manejan las unidades. Porque ¿qué pasaría? Entonces son acciones que provocan la violencia y que van sacando lo peor. Y nosotros instamos a la reflexión, primero el cese de esto, segundo de que verdaderamente digamos por qué un odontólogo cuando inicia cobra 200.000 pesos. ¿Dónde están todos los 5 años? ¿Quién va a operar de un tumor de lengua, de boca? Porque nosotros no queremos, para decirte, de la salud bucodental un sacamuelas. Nosotros queremos que la gente pobre, la humilde, que el Estado abandona, tenga también una dentadura adecuada, y te digo porque no es solamente el médico, la salud pasa por todas las profesiones que hacen a la atención llamada médica, pero que la dan los kinesiólogos y demás. O no queremos una sonrisa tipo Colinos de un niño pobre, o es que solamente el pobre está condenado a estar sin dientes y a los 40 años no poder masticar un poco de carne. O muchas veces nosotros decimos al ministro, hablemos de otra cosa. No solamente tenemos que hablar de la vacuna de COVID y de la epidemia de dengue, si tenemos 100 casos más o 100 casos menos. Hablemos de la cantidad de niños al nacer a término de bajo peso, de menos de 2.500 gramos, que ya desde chiquititos, bien nacieron, se los recibe. Bajo peso es desnutrido, llamemos las cosas por su nombre. Lo que implica una madre que, a pesar de que nosotros las vemos gorditas, no están bien alimentadas. Entonces, esa infancia, ese niño, tiene una oportunidad negada a la superación, al ascenso social, desde que está en la panza de su madre. De eso queremos hablar nosotros. Como queremos hablar también de los embarazos adolescentes, que no es que han bajado, sino que tenemos una cantidad y un consumo tremendo de misoprostol para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que llegar a la educación, a evitar el embarazo, no a bajar el embarazo adolescente a costa de tener más interrupciones voluntarias del embarazo. Claro, en una provincia que ellos mismos han dicho que era provida y demás, y donde habla de un fracaso de la atención primaria, no por el recurso humano, por la falta de recurso humano capacitado, porque no llega el equipo de salud, porque la educación, la instrucción que se recibe es de pésima calidad y hace que esas pruebas PISA, mira, antes de la pandemia ya decían que un niño de tercer grado no lee en más del 45% de los casos. No hemos aprendido a leer. ¿Y cómo haces para leer? Si nosotros decimos que la nutrición de ese cerebro tiene que ser desde la mamá. Y estamos en esta... ¿Alguien ha escuchado esas estadísticas? Doctora, le agradecemos mucho la deferencia, no va a ser la última invitación de que haya venido a nuestros estudios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que nos convoquen y que tengan una respuesta satisfactoria para que no nos digan que nosotros abandonamos a la población, que el propio Estado abandona especialmente
en todo el interior y no vamos a aceptar que nadie que paga a gente que no va a trabajar por cuestiones políticas nos haga a nosotros que somos trabajadores ningún juicio ni ético ni moral, porque para hacer juicio ético y moral hay que tener esas virtudes. Gracias, doctora. La doctora Adriana Bueno, obviamente que han quedado muchos temas por hablar, ¿no? Muchísimos, pero bueno, no es la última invitación, es una de las invitaciones para hablar de este tema que es delicadísimo, cómo atraviesa la gente de la salud en nuestra provincia. Cambiamos de tema.